Muy buenas noches, jóvenes. Buenos días para ustedes. Bienvenidos a la clase número 59 del día 17 de febrero de 2022. El día de hoy vamos a ver un nuevo eje temático desde número, álgebra y variación del tema proporcionalidad, cuyos aprendizajes esperados es el calcular valores faltantes en problemas de proporcionalidad directa con constante natural, ya sea esta fracción o decimal. En este caso no vamos a utilizar las tablas de variación, eso ya lo hemos visto. Ahora vamos a resolver directamente estos problemas. Tampoco vamos a ver problemas de porcentaje ni de tanto por ciento. Simplemente nos vamos a concentrar en los problemas de proporcionalidad directa. Para esto vamos a trabajar con el libro de texto, con la lección número 77, para lo cual les pido que tengan ya listo su libro de texto, ya sea en físico o en electrónico, por medio de la página de Conalitech, ya sea también descargado o impreso. Las hojas que yo les he proporcionado en un archivo PDF que ya debe de estar en Classroom. Eh, Sin más preámbulo, vamos a trabajar sobre este nuevo ejercicio, el ejercicio 7.2.4-2, que comprende del día 14 al 21 de febrero de 2022. Vamos a abrir en nuestro OneNote para poder trabajar en él. Y como siempre, vamos a trabajar en la versión de escritorio para que sea con mayor la comodidad para poder trabajar con estos archivos. Bueno, iniciando en la página 168, lección número 77, la regla de 3, dice así. En las tablas se muestra cuánto vale el jamón en dos locales de un mercado. Anota en la tercera columna de cada una el precio por kilogramo. Tenemos dos locales, el local A y el local B. Voy a hacer un acercamiento. Ahí está. Los números, algunos se ven medio borrosos, pero vamos a irlos aclarando conforme vayamos avanzando. En el local A, para que vean cómo viene el ordenamiento, en la primera columna vienen los kilos, en este caso del producto de jamón, el precio por la cantidad de kilogramos que viene en la columna de la izquierda, y lo que nos preguntan que es el precio por kilogramo. Esto pasa para el local A y en el local B. Por ejemplo, podemos ver que por la compra de un cuarto de kilo de jamón, el precio es de 20 pesos. Para la compra de medio kilo, el precio, perdón, es de 40 pesos. Por un kilo, el precio es de 80 pesos. Por 2 kilos, el precio es de 160. Por 4, 320. Y por 5, 400. Aquí creo que es muy sencillo poder identificar que el precio al cual nos están haciendo alusión, pues es el precio por kilo, ¿no? Que ya viene aquí señalado. Aquí dice el precio por un kilogramo, que es de 80 pesos. Entonces en todas las casillas nos preguntan lo mismo. ¿Por qué nos preguntan en todo lo mismo? Porque se supone que lo que tenemos que hacer para poder calcular el precio del producto por kilo es hacer una proporción. Aquí voy a ir anotando de una vez porque ya podemos observar que por un kilo son 80 pesos. Y acá, bueno, evidentemente podríamos afirmar lo mismo, pero necesitamos comprobarlo, ¿sí? ¿De qué manera lo podemos comprobar? Pues hay una manera muy simple. Normalmente nosotros trabajamos con proporciones, no sé si recuerdan que hacíamos que la forma de la proporcionalidad con constante de proporcionalidad es y igual a k por x, ¿sí? Donde x es el producto en cuestión y perdón, x es la variable independiente y y es la variable dependiente, ¿sí? Es decir, y es el resultado de multiplicar una constante de proporcionalidad por un valor inicial, en este caso el valor x. Aquí lo que tendríamos que definir es cuánto vale esa variable. Entonces en este caso los kilogramos, que es lo que nos están dando como dato,
podríamos decir que esto es X. Y lo que nosotros queremos saber es el precio, así que esto sería Y. Por lo tanto, si yo quiero saber el valor de Y cuando X vale un cuarto, pues entonces sería sustituir Y cuando X vale un cuarto es igual a esa constante de proporcionalidad multiplicado por el valor de X, que en este caso sería un cuarto. Aquí nos quedaría como Y un cuarto igual a un cuarto multiplicado por K. ¿Sí? Pero esto no nos lleva a ningún lado si no conocemos K. Entonces sabemos nosotros también que para encontrar la constante de proporcionalidad tenemos que despejar esta función. Esto ya lo hemos visto en anteriores lecciones, por eso lo estoy viendo ahorita un poco más rápido. Donde para encontrar K, lo que tendríamos que hacer ya a grosso modo, ya directamente, no voy a hacer el despeje porque ya lo he hecho muchas veces. Voy a darle directamente la expresión que sería Y igual a K, K igual a Y entre X. ¿Sí? Es decir, tengo que eh, dividir el valor de Y entre el valor de X para encontrar K. En este caso K va a ser igual al valor de Y, que nosotros ya sabemos cuánto vale este valor, porque el de un cuarto dijimos que vale 20 pesos, eso es lo que me dice la tabla. K es la que no conozco y un cuarto es lo que yo quiero calcular. Entonces lo que tengo aquí podría simplificarse diciendo que 20 es igual a un cuarto por K. ¿Sí? Que es lo mismo que tenemos acá. Porque al momento de hacer este despeje me quedaría un cuarto de K igual a 20. Y al pasar el 4 que está multiplicando, lo paso al otro extremo, K sería igual a 4 por 20. Por lo tanto, K sería igual a 4 por 20, 80. Y esa es la constante de proporcionalidad. Entonces aquí, al yo dividir 20 entre el valor de X, que es un cuarto, pues me va a dar también 80. ¿Sí? Entonces, ese es el valor de la constante. Lo podemos ver aquí porque a final de cuentas la constante de proporcionalidad es el número que resulta por el valor unitario de X. Es decir, en este caso, el valor que yo estoy buscando como constante de proporcionalidad siempre va a ser la división de Y entre X. Y la única forma en la que en todas las filas me dé el valor de Y sería dividirlo entre 1. Por eso el valor de la constante de proporcionalidad siempre va a ser el valor unitario de X. Es decir, cuando X valga 1, ahí voy a encontrar cuánto vale la constante de proporcionalidad. ¿Sí? Ahora bien, eso es la teoría que nosotros hemos estado viendo. Para poder saber si todo este comportamiento de la tabla es proporcional, o más bien es una relación de proporcionalidad directa, lo que tenemos que hacer es hacer una división todos los valores de Y entre los valores de X y me tiene que dar lo mismo. Es decir, en este caso, dividir 20 entre un cuarto, dividir 40 entre un medio, 80 entre 1, 160 entre 2, 320 entre 4 y 400 entre 5. Y todas estas divisiones me tienen que dar el mismo valor. Si el valor es el mismo, entonces esto significa que estos valores serán constantes. Y si son constantes, entonces tengo la constante de proporcionalidad. Y obedece a este tipo de relación. ¿Sí? De manera contraria, si no tengo el mismo valor al momento de realizar las divisiones, entonces no será una relación de proporcionalidad con constante de proporcionalidad. ¿Sí? O sea, no será una relación de proporcionalidad, simplemente será una variación lineal. Bueno, eso ya lo habíamos visto, insisto, en anteriores lecciones, lo cual les invito a que las vuelvan a ver si algo no le han entendido, porque en todas las lecciones donde hemos visto variación lineal, les he explicado las diferencias que hay entre una proporción y una variación lineal. De todo modo, más abajo viene escrito un bloque donde viene esa diferencia y les voy a dar la indicación de que lo apunten en su cuaderno. Vamos a hacer el experimento. Aquí vamos a utilizar directamente la calculadora para que sea más rápido.
Utilizando la calculadora tendríamos que dividir 20 entre un cuarto, pero un cuarto sabemos que es punto 25. Entonces vamos a dividir 20 entre punto 25. Entonces vamos a auxiliarnos de la calculadora. Normalmente yo lo hago fuera de cámara, pero ahorita lo quiero hacer así directo para que ustedes vean el resultado. Déjenme acordarme de ver dónde quedó aquí la calculadora del sistema, porque lamentablemente no tengo ninguna instalada. No la encuentro aquí, a ver si buscándola. Bueno, aquí está. Entonces decimos que primero dividíamos 20 entre punto 25. Y al hacer esa división nos da 80. Entonces la división que tenemos aquí ya habíamos visto que nos da 80. Entonces aquí el precio por kilo es de 80. Ahora hacemos 40 entre un medio. Y 40 entre un medio es lo mismo dividir 40 entre punto 5. Entonces hacemos ahora 40 entre punto 5 y también nos da 80. Hacemos ahora la división. Ya la hicimos. 160 entre 2. 160 entre 2 y también nos da 80. La siguiente división, 320 entre 4. 320 entre 4 y también nos da 80. Y por último, 400 entre 5. 400 entre 5 y también nos da 80. Entonces aquí en el historial de las operaciones que acabo de realizar se puede ver que todas las divisiones nos dio el mismo valor. Por lo tanto, el precio del jamón por kilo obedece a una relación de proporcionalidad cuyo valor o cuya constante es de 80. Y puesto que la constante de proporcionalidad es el valor unitario del valor de X y X representa el peso del jamón en kilos, entonces un kilo de jamón es igual a la constante de proporcionalidad, que a su vez vale 80 pesos. ¿Sí? Así de sencillo pudimos calcular el valor para este caso. Vamos a hacer lo mismo para la otra tabla. Ya una vez que hicimos esta, creo que hacer esta va a ser también sencillo. Ya no vamos a hacer toda la faramalla de utilizar la función y igual a k por x y hacer todo esto. Esta es la explicación de por qué dividimos precio entre kilogramos. ¿Sí? Una vez que se haya entendido esto, pues nada más lo vamos a repetir. Ahora vamos a dividir 25 entre punto 25. Vamos a hacer la división. 25 entre punto 25 y aquí nos va a dar 100. Entonces aquí el valor por kilos es de 100. Ahora dividimos 45 entre un medio y un medio es punto 5. Entonces 45 entre punto 5, 45 entre punto 5 nos va a dar 90. Entonces ya vimos aquí la primera discrepancia. El precio que nos está dando ahora es de 90. No quiere decir que esté mal. Ahorita les voy a explicar. Aquí voy a anotar también que tienen los mismos valores. Esto es X y esto es Y. 85 es este valor dividido entre 1, pues evidentemente nos va a dar lo mismo, ¿verdad? 85. Perdón que se me lengua la traba. 85. 160 entre 2, pues yo creo que ya sin hacer, la podemos hacer mentalmente. Esto nos va a dar 80. 300 entre 4, vamos a comprobarla nada más aquí en la calculadora. 300 entre 4 nos da 75. Entonces el valor que tendremos aquí es de 75. Y por último, 350 entre 5, que pues lo podemos hacer mentalmente, nos va a dar 70.
¿Qué es lo que observamos de diferencia? Pues que los valores unitarios, bueno, los valores por kilo que sacamos con las diferentes relaciones de precios nos da variable. Y por lo tanto, esto no tiene una constante de proporcionalidad. ¿Sí? Esto se llama variación lineal y esta es una proporción. ¿Sí? La proporción, al dividir los valores de y entre los valores de x, siempre nos va a dar el mismo número. Y en una variación lineal, cuando dividimos el valor de y entre el valor de x, nos va a dar diferentes números. ¿Sí? Ahora bien, una proporción también es una variación lineal, pero eh, con una constante de proporcionalidad, es decir, es una variación lineal del tipo proporción. Y la variación lineal simplemente es una relación de dos conjuntos de valores que no obedecen al comportamiento de una proporción, como en el caso de la tabla izquierda. ¿Sí? Eso más adelante se va a resumir en un concepto. Entonces espero que se entienda cómo se calcularon los valores y sobre todo lo más importante es que en el local A tenemos una constante de proporcionalidad porque se repite en el precio por kilo y en el local B no tenemos este caso. ¿Sí? Ahora nos preguntan aquí, reúnete con un compañero y contesten sí o no en cada columna. Nos preguntan primero, entre más kilogramos se compran, mayor es el precio total para local A y para local B. O sea, si yo compro más kilos, el precio también va a ser mayor. Pues si compro aquí, por ejemplo, un cuarto, son 80. Un medio, perdón, un cuarto son 20. Un medio son 40. Uno son 80. 260. O sea, va aumentando. En el caso del local B, un cuarto 25, medio 45, un 85, 260, pues también va aumentando, ¿no? Entonces en los dos casos, mientras más kilos compre, el precio también va a ir aumentando. Entonces sí y sí. Ahora, en el pregunta B, medio kilo cuesta la mitad de lo que cuesta un kilo. Vamos a ver para el local A. En el local A, un kilo cuesta 80. Perdón, sigo equivocándome de columnas, este de aquí. Un kilo cuesta 80. Medio kilo cuesta 40. Y 40 sí es la mitad de 80. Entonces en este caso es un sí. Ahora vamos con el local B. En el local B, ¿cuánto cuesta un kilo? 85. ¿Y cuánto cuesta medio? 45. Pero 45 no es la mitad de 85. La mitad de 85 será 42.5. Entonces en este caso, no. No, lo que cuesta medio kilo de jamón no es la mitad de lo que cuesta un kilo. Entonces para el local B, esto no es verdad. No. Pregunta C. 5 kilos cuestan 5 veces lo que un kilo. Vamos aquí. 5 kilos cuesta 400. Y 400 es 5 veces lo que cuesta un kilo. Pues para comprobarlo tendremos que multiplicar 80 por 5, ¿no? Y 80 por 5 sí nos da 400. Entonces en el local A, eso también es verdad. Sí. Ahora en el local B ocurre lo mismo. Pues 5 kilos equivalen 350. Y un kilo vale 85. Y 85 por 5 nos da 350. Pues no. 85 por 5 nos daría 5 por 5, 25. 5 por 8, 40. 42, 425. Entonces no se cumple para el local B. ¿Sí? Y eso es lógico. ¿Por qué? Porque si no se cumplió para la mitad, pues para 5 veces el kilo tampoco se debería de cumplir, ¿no? Después dice, se paga lo mismo si compra un kilo y luego 4 kilos que si se compran de una sola vez 5 kilos. Vamos a verlo en el local A. Primero se compra uno y luego se compran 5. Si se compra uno, gasto 80. Si compro 5, gasto 400.
O sea, 400 más 80, 480. Y luego dice, si compro uno y luego 4. A ver, 80. Si compro 4 son 320. Si sumo 320 más 80 son efectivamente 400. Y si en lugar de comprarlo separado, uno y luego 4, compro directamente los 5, también son 400. O sea que es lo mismo comprar uno y luego comprar 4 a comprar totalmente los 5 de una sola vez. Vamos a ver ahora en el local B si eso ocurre o no. Compro uno son 85. Compro 4 son 300. 300 más 85, 385. Pero si compro los 5 de un jalón, son 350. O sea, me sale más barato comprar los 5 kilos de una vez que comprar uno y luego comprar 4. ¿Sí? Entonces, para el caso del local A, esto sí se cumple. Y para el caso del local B, no se cumple. Inciso E. ¿Es más barato el kilogramo entre más cantidad se compre? Ojo con la pregunta. ¿Es más barato el kilogramo entre más cantidad se compre? En el caso de A, ya nos dimos cuenta que va aumentando, pero va aumentando de manera proporcional. Es decir, ya vimos que si yo compro un kilo, la mitad es la mitad del precio. El doble, pues va a ser el doble del precio. El triple del precio. O sea, se mantiene la proporción de precio contra peso. Entonces, en este caso, en el local A, no. Siempre va a costar lo mismo, ¿sí? Es decir, el doble de peso, el doble de precio. El triple de peso, el triple de precio. Nunca me va a costar menos. Pero en el local B, con la pregunta anterior acabamos de ver que era más barato comprar directamente los 5 kilos que comprar 4 y luego uno. Es decir, si yo aumento el peso, el precio ligeramente va bajando. Entonces quiere decir que para el local B, pues esto sí se cumple. Mientras más kilos compre, el precio por kilo va a ser más barato. Es una especie de compra al mayoreo. No sé si alguna vez les ha pasado que compran algo en grandes cantidades y les dan el famoso precio de mayorista. Es decir, si me compras 10 lápices, te los voy a vender todos a $1. Pero si me compras 100 lápices, cada lápiz te lo voy a vender a 50 centavos. Ese es un claro ejemplo de lo que está pasando con el local B. Ahora, inciso F. ¿El precio por kilogramo es siempre el mismo? Esta pregunta es clave, porque nos están preguntando sobre la constante de proporcionalidad. ¿El precio por kilogramo es siempre el mismo? En la tabla A vemos que sí, porque todas las divisiones me dan 80, 80, 80, 80, 80. Pero en el local B no. Si yo divido 25 entre un cuarto, me da 100, 45 entre un medio, me da 90, 85, 80, 75, es decir, diferentes valores. Y esos valores, si se dan cuenta, van bajando, que es lo que yo les decía en la pregunta anterior. Mientras más kilos, el precio va bajando considerablemente. Entonces, en el caso del local A, ¿el precio es el mismo? Sí. En el caso del local B, no. ¿Sí? Ahora, ya con esas preguntas vamos a llegar a una conclusión que es lo que yo les acabo de decir. En el local A, su eh, estrategia de venta es una proporcionalidad, es una proporción, ¿sí? Obedece a una relación de proporcionalidad. Y en el caso del local B, obedece simplemente a una relación de variación lineal, ¿sí? Aquí ya preguntan, explica entre todos en qué local A o B la relación entre peso y precio es de proporcionalidad. Lo acabamos de ver y solamente ocurre esto en el local A. La relación es de proporcionalidad. ¿Sí? Y ya no tiene caso mencionar la otra porque pues tendría que decir que el local B no es de proporcionalidad. ¿Sí? Bueno, vámonos a la siguiente página. Esta página, insisto, está muy sencilla. Vamos a la 169 para continuar con esto. Y aquí viene lo que yo les quería comentar.
Cuando las cantidades de un conjunto son proporcionales a las del otro, el valor unitario es constante, es decir, lo que veíamos acá en la página anterior. El precio por kilo es el mismo, o sea, constante. ¿Sí? Así, en el local A, el precio por kilogramo siempre es el mismo. Este valor unitario, o sea, 1, es a la vez la constante de proporcionalidad. ¿Sí? Entonces le voy a encargar de favor que esto me lo copien de favor en el cuaderno, ya que es importante. ¿Sí? Es un concepto de pregunta de examen, así que es importante que lo copien. Que por cierto ya pronto se los voy a poner, se los prometo que ya pronto se los voy a poner, para que no se me desesperen. Luego nos preguntan, perdón, en otro local, que le están llamando local C, los precios del jamón también son proporcionales a las cantidades que se compran. Una persona pagó 455 por 7 kilos. Entonces nos preguntan si otra persona pagó 292.5, ¿cuántos kilos compró? Entonces aquí ya tenemos la relación de proporcionalidad, que es de 455 por 7 kilogramos. A ver, ¿sí? ¿Sí? Lo que queremos saber es la constante de proporcionalidad. ¿Cómo hacemos eso? Pues dividimos los valores de X entre los valores de Y. Sabíamos nosotros, o sabemos más bien nosotros, que los valores en la página anterior podíamos observar que el peso era X y el precio era Y, porque lo que queríamos encontrar era el precio. Ahorita, ¿qué es lo que queremos encontrar? Pues cuánto vale un kilo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer la división de X entre Y, dividiendo X el precio y Y, que sería el peso. ¿Sí? O sea, 455 entre 7. Vamos a hacer la división. 7 por 6 es 42. Para 45 son 3. Bajamos el 5. Y 7 por 5 son 35. Para 35, 0. Esto quiere decir que la constante de proporcionalidad es igual a 65 pesos. Y recuerden que esta constante es el precio por kilogramo. ¿Sí? Por un kilogramo. Entonces, si el kilo cuesta 65 y aquí compraron 292.50, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues hacer la división de 292.50 entre 65 para saber cuántos kilos se compraron, ¿no? Entonces hacemos la división, 292.50 entre 65. Aquí hacemos la división de 292, vamos a subir aquí el punto decimal, entre 65. Si lo multiplicamos por 2 nos va a dar un poco más de 120. Si lo multiplicamos por 3 serían ya como 300, más de 300, ¿no? Entonces multiplicamos 65 por 2. 2 por 5 son 10. Para llegar a 12 son 2. Llevamos 1. 2 por 6 son 12. Más 1, 13. Para llegar, sí me faltó bastante. Van a ser como por 3. Es más, hasta 4. Vamos a borrarle. Aquí me equivoqué en la iteración. Normalmente lo que yo me hago para lo que hago para hacer una aproximación, siempre digo que el 2 le corresponde al primer número, que será el 5. Y lo que sobra, que es el 29, le corresponde al 6. Entonces lo que hago es dividir 29 entre 6. 6 por cuánto me da 29, pues 6 por 4 son 24. 6 por 5 ya serían 30.
Entonces mi aproximación a lo mejor es de 4. Y con eso ya más o menos me da un número muy cercano al que debería de estar aquí. Vamos a hacerlo. 4 por 5 serían 20. Para 22 son 2. Y llevamos 2. 4 por 6 son 24. Más 2, 26. Para 29, 3. ¿Sí? Y este número es menor a 65, así que es correcto. Bajamos ahora el 5 y volvemos a hacer la aproximación. El 5 le corresponde al 5 y el 32 al 6. 6 por 6 serán 36. Ahí me pasaría. 6 por 5 son 30. Entonces posiblemente el 5 es el que vaya a hacer que se cumpla esto. 5 por 5, 25. Para 25, 0. Llevamos 2. 5 por 6 son 30. Más 2, 32. Y para 32, 0. Y aquí pues es 0, así que no importa. Aquí también va a dar 0. Entonces lo que se compró con 292.50 fueron, aquí me equivoqué, 4.5 kilogramos. Y aquí vendríamos con 4.5 kilogramos. Pero fíjense todo lo que tuvimos que hacer para llegar a ese resultado. Entonces hay otra forma de calcular esto sin tener que hacer directamente todas estas operaciones, que nosotros ya vimos que así lo hacíamos en anteriores lecciones. Para esto vamos a utilizar algo que se llama, a lo mejor ustedes ya lo escucharon mencionar alguna vez, de hecho ya lo debieron haber visto en la primaria y lo debieron haber ejecutado, que es la famosa regla de 3. A mí me lo enseñaron así, regla de 3 simple, pero actualmente ya le dice nada más regla de 3. Entonces cualquiera de los dos nombres es correcto, regla de 3 o regla de 3 simple. La regla de 3 implica una comparación que se hace entre dos conjuntos de valores. Y después de esa comparación se transforma en una proporción, se verifica qué tipo de variación es y se resuelve multiplicando en cruz. Así de sencillo. Aquí viene la explicación, pero ahorita les voy a hacer yo aquí la prueba y luego vamos a ir con la explicación, ¿sí? Para que comparen los conceptos. Entonces aquí lo que dice es una persona pagó 455 pesos por 7 kilos. Entonces vamos a poner 455, o más bien a 455 le corresponde el número 7. Le podríamos poner cifras, nada más para que tenga cierto orden. Y esto de aquí lo voy a comparar con otro conjunto de valores. ¿Cuál es el conjunto de valores que voy a compararlo? Pues por lo que yo quiero calcular. Que en este caso me dicen, por 292.50 cuántos kilos va a comprar. Entonces ahora voy a poner aquí abajo del precio 292.50, porque el ordenamiento tiene que ser entre dos conjuntos y cada valor tiene que ir en el conjunto correspondiente. Si se dan cuenta, en el primer conjunto, que es esto que tengo aquí, del 455 y el 292, estábamos hablando de precio. Entonces aquí vamos a agregar que el primer conjunto de valores es precio y el segundo conjunto de valores es peso, ¿sí? Entonces voy a comparar precio contra peso, ¿sí? Ahora bien, en el caso de 455 le corresponde a la columna de peso a la cantidad de 7 kilos, eso nos dice el problema. Y al valor de 292.50 nos preguntan cuánto le debe de corresponder. Y por eso pongo el signo de interrogación, porque es un valor que yo no conozco, ¿sí? Es una interrogante. Esto que tengo aquí lo vamos a convertir en una proporción. Perdón, esto de aquí es lo que nosotros le llamamos proporción. ¿Por qué? Porque es la comparación de los precios contra el peso, ¿sí? Entonces esta comparación se le llama proporción. Lo que sí vamos a calcular acá ahora va a ser una razón. La razón
es ahora sí el vínculo matemático que existe entre esta proporción. Es decir, este mismo 455, ya no le voy a poner unidades para no confundirlos, entre el otro conjunto, el mismo valor del conjunto de valores, que sería 292.5, es, y ya pongo aquí la igualación, 7 sobre la interrogante. Pero la interrogante es una incógnita. Y la incógnita en álgebra, ¿cómo la ponemos? X. Y ya tengo la razón. ¿Cómo se lee esto? 455 sobre 292.5 es a 7 sobre X. Eso se llama razón. Después de la razón viene algo importante, que es analizar la razón. Aquí viene un análisis para encontrar qué tipo de variación tiene. Esta variación puede ser directa o inversa. ¿Sí? Pero esto de aquí lo vamos a ver hasta el tercer trimestre. Tercer trimestre. Ahorita vamos a trabajar únicamente con variaciones directas, ¿sí? Pero de una vez quiero que sepan que las razones pueden ser de variación directa o de variación inversa. En este caso vamos a ver puras variaciones directas, ¿sí? Ya cuando veamos la inversa les voy a explicar cuál es la diferencia y cómo se resuelven cada una de ellas. La variación directa, pues evidentemente, como ustedes lo acaban de ver, es la más fácil de todas. ¿Por qué? Porque esto que tenemos aquí se va a resolver por medio de una ecuación. Aquí se hace lo que se llama producto en cruz, ¿sí? Todas las razones obedecen al famoso producto cruzado, ¿sí? Todas las razones que tenemos aquí. Una vez aplicada la variación, que en este caso, insisto, es directa, lo que vamos a ver es que la multiplicación, lo voy a poner con otro color, de 455 por X debe de ser igual a la multiplicación de 292.5 por 7. ¿Sí? 455 por X nos va a dar 455X. Y esto va a ser igual a la multiplicación de 292.50 por 7. 292.5 por 7. Esto de aquí ya se llama ecuación. Después de esto ya no, nada más tenemos que resolver la ecuación. Sería 455x igual a 292.50 por 7. Y 292.5 por 7, vamos a hacerlo ya directamente, sería 2047.5. ¿Sí? Esta multiplicación nos da este número. ¿Sí? Ahora bien, para resolver la ecuación ustedes saben que hay que despejar x, o sea, dividir entre 455 y entre 455 por la propiedad uniforme para despejar x. Y x va a ser igual a la división de 2047.5 entre 455. Vamos a hacerlo aquí. 2047.5 entre 455. Y esto nos da 4.5. 4.5.
5. Este es el mismo valor que se obtuvo aquí. Ujú. Y es otra manera de hacer el cálculo que acabamos de ver de este lado. Así a grosso modo pueden ustedes decir, bueno, es que el profe dijo que quisiera más fácil, pero yo veo que está más difícil. Y la realidad es que esto es muy mecanizado. En realidad mucha gente de aquí se brinca directamente a esto. Y de aquí ya nada más resuelve la ecuación. Entonces, este proceso de acá yo se los explico para que sepan de dónde sale todo, ¿verdad? Todo el paso desarrollado, pero ya con la práctica ustedes van a poder establecer la proporción y de aquí directamente pueden sacar la ecuación, porque en realidad este signo de interrogación es una X. Entonces, del lado izquierdo del igual van a tener la multiplicación de la diagonal que viene de izquierda a derecha y después del igual van a tener el resultado de la multiplicación de derecha a izquierda, que sería este de acá. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues directamente de aquí, 455 por x, pues siempre va a ser lo mismo que tengan aquí, pero agregado con la x nada más. Entonces, esto va a tener acá, ¿sí? Igual a la multiplicación que viene de aquí a aquí, que es 7 por 292,50, que da 2047,50. Entonces, de la proporción o del planteamiento de la proporción, van a brincarse directamente a la ecuación. Y es una ecuación muy sencilla, porque para despejar x ustedes saben que el coeficiente de x se quita dividiéndolo entre el valor del coeficiente en los dos miembros de la ecuación y ya está despejado. O lo que es lo mismo, el 455 que está multiplicando la x pasa del otro lado dividiéndola. Y de esa manera pueden ustedes resolver esto. Por eso, antes de ver el tema de la regla de 3 simple, es importante que ustedes vean ecuaciones. Ahora, en la primaria, ¿qué les enseñaron? En la primaria les enseñaron todavía algo más simple. Cuando ven la proporción, este por este entre este. No sé si se acuerdan de eso. Este por este entre este. Y era lo que hacían. Se multiplica la diagonal que tiene valores, que es esta de aquí. Esta de aquí nada más tiene un valor. El otro no se puede multiplicar. Entonces se multiplican la diagonal que tiene los dos números y el resultado se divide entre el número que le sobra. Y ese va a ser el resultado de la proporción. ¿Sí? Por eso la regla de 3 simple es así, simple. Nada más que insisto, yo le doy todos los pasos y eso que ustedes hacían de multiplicar este por este entre este, en realidad estaban resolviendo una ecuación pero no se habían dado cuenta. ¿Sí? Entonces esta es la explicación que yo les doy. Ahora bien, una vez que ustedes ya hayan hecho esto, aquí me van a apuntar también este parrafito que viene acá. Copiar también en el cuaderno. Porque es la explicación, digamos, oficial o extendida de lo que yo les acabo de resolver ahorita aquí. Yo se los expliqué con el ejemplo. Aquí viene, también viene con el ejemplo, pero viene con un poquito más de teoría, ¿no? Que es importante que ustedes lo lean. Y creo que ya con lo que les acabo yo de resolver y de explicar, pues lo van a entender mejor. Vamos a leerlo nada más para que sepan de qué trata. Dice, comenten cómo resolvieron el problema anterior y analicen en el recuadro cómo hacerlo con la técnica llamada regla de 3. ¿Sí? Digo que así le llaman ahora. Regla de 3. Antes decía regla de 3 simple. Ahora se llama nada más regla de 3. Y lo resume básicamente en 4 pasos. El paso 1 dice, se escribe en una tabla. Nosotros no hicimos tabla, lo hicimos directamente así. Acá lo hicieron con tabla. Los 3 datos que se conocen y el dato desconocido. Normalmente se denota con el literal X, que es lo que hicimos más adelante. 7, aquí lo puso primero en los kilogramos y luego puso el precio. 7 le corresponde 455 pesos. ¿Cuánto le va a corresponder a 292,50? Así es como se leería esta tabla. Número 2. Como las cantidades son proporcionales, que es importante
saber que sean proporcionales, porque si se acuerdan, aquí yo les decía que una vez que se haga el planteamiento, se hace la razón, pero se analiza para saber si el tipo de variación es directa o inversa. En este caso yo no se lo voy a pintar para que sepan que nuestro análisis y el del tipo de variación es directa, ¿sí? Porque si es inversa hay que hacer otro tipo de artificio matemático, no se hace así como está aquí. Por eso les digo que ahorita vamos a asumir que todas las proporciones que estamos resolviendo son directas. Y ya más adelante veremos las indirectas o las inversas. Bueno, y dice así, los cocientes, o sea, las divisiones 455 entre 7 y 295.5 entre x deben ser iguales. Esto de aquí es lo que yo les escribí como la razón. Aquí está. ¿Sí? Esa es la famosa razón. Entonces aquí era la proporción. No, vamos a ponerle planteamiento. Esta es la razón. Y esto que tienen aquí ya es la ecuación. Para al final llegar al resultado. Esas son las fases por las cuales está pasando ahorita todo esto. Pasa por un planteamiento, luego la razón, luego la ecuación y llegan al resultado. Podemos seguir y dice, paso 3, ya que las fracciones son iguales, los productos cruzados también lo son, que si se acuerdan también hicimos el producto cruzado. Y por último se despeja x y se obtiene la respuesta del problema. Con 292.50 se compraron 4.5 kilos de jamón. Entonces esto mismo que está aquí es lo que yo ya les expliqué acá. ¿Sí? Proporción, razón, ecuación. Y aquí ya no se los puse, pero esto vendría siendo ya él. Vamos a ponérselo igual con azul. Resultado. ¿Sí? Ahora ya después de todo esto dice, resuelve el problema en tu cuaderno mediante la regla de 3. Con 0.5 litros de leche se obtienen 2 litros de crema. ¿Cuántos litros de leche se necesitan para 0.75 litros de crema? Entonces aquí ya nada más para que quede claro, van a tener aquí varios problemas. Vamos a ponerle el problema A. Luego dice, Luis y Jacinta arman torres con cubos sobre una mesa de 50 centímetros de alto. La torre de Jacinta con 6 cubos alcanza una altura total desde el piso de 80 centímetros y la de Luis tiene 3 cubos. ¿A qué altura del piso llega? Entonces este sería el problema B. Un automóvil recorre 210 kilómetros en 7 horas. Si sigue la misma velocidad, ¿cuánto tiempo le falta para recorrer 120 kilómetros más? C. Ángela ha leído 80 páginas de su libro, le faltan 40 para terminarlo. ¿Cuántas le faltarán cuando haya leído 100 páginas? D. Y aquí voy a poner resolver en su cuaderno los problemas A, B, C y D. Los procedimientos son los que ya están descritos, los acabo yo de explicar, utilizando la regla de 3 simple. ¿Sí? Eso es importante aclarar.
utilizando la regla de 3 simple. Sí, porque luego hay algunos de ustedes que me resuelven los problemas, pero los métodos que utilizan son otros. Y digo, no es que esté mal el problema, pero la idea es que repasen el concepto que estamos tratando de manejar del tema de esta semana, que es de proporcionalidad, utilizando la regla de 3 simple. ¿Sí? En este caso, pues es la fórmula como la que la quiero hacer. Ya me pasó con las ecuaciones, la gran mayoría de ustedes me resolvió los problemas de las ecuaciones de la tarea, pero pocos de ustedes me plantearon la ecuación que era como así debía resolverse. Lo plantearon de manera aritmética, yo quería que lo plantearan de manera algebraica. Entonces aquí quiero que lo hagan, pero utilizando la regla de 3 simple. El día de mañana tendremos clase por Meet y espero que haya dudas al respecto de esto para que el viernes, que es el último día de la semana, me pregunten si es que tienen alguna duda al respecto. ¿Sí? Ya las últimas páginas que se van a estar manejando aquí en el complemento matemático son problemas, pero son problemas de otro tipo que ya explicaré. Entonces el viernes vamos a ver la lección 78 y para la otra semana vamos a dejar los problemas del complemento matemático. Los que puedan irlos resolviendo los van resolviendo. Los que no, no se preocupen, todavía la semana que entrante va a haber tiempo para que me entreguen esos problemas. ¿Sí? Si todo está bien, creo que ya sería todo, ya no hay más. ¿Sí? Ya acabamos las páginas. No me queda más que agradecerles la atención que me han prestado para esta clase. Y yo me despido de ustedes como siempre diciéndoles hasta la próxima.